Bueno, primero que nada, antes de empezar con la explicación, quisiera definir lo que es un filtro activo. Pues un filtro activo es un circuito eléctrico analógico, distinguido porque este se conforma de componentes activos que proporcionan cierta forma de amplificación de energía. Si hay ganancia, entonces es un filtro activo. En caso contrario de que no hubiera una ganancia, al final, en la salida del filtro, este sería un filtro pasivo. O si se constituyera solamente de componentes pasivos. Bueno, empezaré definiendo lo que es un filtro pasabajos. Este básicamente deja o permite el paso de todas las frecuencias desde cero hasta un límite determinado por la frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente esta frecuencia de corte, o más bien este filtro pasabajas, solamente va a permitir aquellas frecuencias que se encuentren antes de la frecuencia de corte, ¿sale? Y las frecuencias después de la frecuencia de corte no serán atenuadas por dicho filtro. Bueno, para poder obtener los valores de las resistencias, todo tiene que ver con la frecuencia de corte, y esta va a estar dada por la siguiente ecuación, que el cual va a ser 1 sobre 2pi capacitancia por resistencia. Como la capacitancia va a ser un valor constante y la resistencia y dependiendo de nuestro sistema al que queramos alimentar, o dependiendo de la salida de nuestro filtro, pues vamos a tener sujeto una frecuencia de corte, ¿sale? Entonces lo único que tendríamos que hacer sería despejar la resistencia y ese valor de R sería el valor que tomarían ambas resistencias en nuestro arreglo de circuito, ya que es un arreglo convencional. Bueno, en mi caso utilicé un capacitor de 100 nanofaradios con una frecuencia de corte en los cálculos de 10 kHz. Entonces, al despejar R me dio que R tendría que valer 150 ohms para respetar esa frecuencia de corte para ambas resistencias. Entonces, aquí en OrCAD, coloqué en mi voltaje de entrada una fuente alterna de amplitud de 1 volt a 1 kHz. Entonces vamos a ver qué pasa, qué es lo que hace el filtro pasa bajas, ¿no? Como es una frecuencia baja a la frecuencia de corte, entonces podemos observar lo siguiente. Bueno, podemos observar que nuestro voltaje de entrada es efectivamente de una amplitud de 1 volt, y en nuestra salida, el Vout, la marca roja, estamos obteniendo el mismo voltaje, pero desfasada, ya que lo estamos conectando a un amplificador operacional inverso. Entonces nos podemos dar cuenta que el filtro está funcionando correctamente a con 1 kHz. Bueno, ahora qué pasa si yo modifico la frecuencia a 10 kHz, que es la frecuencia de corte. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos. Bueno, con la fuente con una frecuencia de 10 kHz, o sea, en el punto de la frecuencia de corte de la gráfica de este filtro, nos podemos dar cuenta que vamos a obtener un voltaje de salida aproximadamente del 70.7% de la amplitud total del voltaje de entrada. Y efectivamente nos podemos dar cuenta en la escala que está llegando a casi 7.3 volts, 4 volts, y pues eso representaría el 70.7%, específicamente en la frecuencia de corte del filtro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos o nos pasamos de ese límite de la frecuencia de corte? Pongamos aquí 50 kHz y veamos qué sucede. Si nosotros llegamos a superar el límite de la frecuencia de corte, nos podemos dar cuenta que, en este caso, que nuestra frecuencia de corte es de 10 kHz y nosotros tenemos una fuente de 50 kHz, podemos darnos cuenta que a la salida del filtro
vamos a obtener una señal atenuada aproximándose a cero. La marca verde sirve para comparar que efectivamente el filtro está funcionando a la perfección y no estaría dejando pasar frecuencias altas. Conclusión: filtro pasabajos permite todas las frecuencias desde cero hasta la frecuencia de corte y todas las frecuencias altas no las pasa. Bueno, prosigamos con lo que es un filtro pasa-altas. Vamos a definirlo. Este es un filtro electrónico cuya respuesta en frecuencia se atenúan los componentes de baja frecuencia, pero no los de alta frecuencia. Esto es el inverso a lo que teníamos con el filtro de pasabajos. Este filtro va a permitir frecuencias que estén arriba del límite de la frecuencia de corte. Frecuencias altas las va a dejar pasar sin problemas, pero frecuencias bajas debajo de la frecuencia de corte serán omitidas o serán atenuadas poco a poco, llevándolas a un valor de 0 o nulo. Bueno, empezamos con una frecuencia de 50 kHz, una frecuencia muy alta para el filtro. Entonces el filtro debería de funcionar a la perfección, y la salida tendría que tener una amplitud de 1 volt o casi 1 volt a 50 kHz sin ningún problema. Efectivamente el filtro está funcionando correctamente, está dejando pasar frecuencias altas de nuestra fuente de voltaje de entrada, y en la salida estamos obteniendo la misma amplitud del voltaje inicial. O sea, está dejando pasar esos 50 Hz sin problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una fuente específicamente con una frecuencia a la misma de la frecuencia de corte? Vamos a observar qué es lo que sucede. Podemos observar el fenómeno anterior al filtro pasabajas, donde obtendremos un voltaje de salida que trabajará al 70.7% aproximadamente de la amplitud total del voltaje de entrada. Y aquí nos podemos dar cuenta que está trabajando, o más bien que estamos obteniendo, un voltaje de salida de casi 0.7 volts, que sería el 70.7% aproximadamente de 1 volt. ¿Sale? Esto justamente en la frecuencia de corte, cuando nuestra fuente de entrada tiene el mismo valor en la frecuencia que la frecuencia de corte calculada para el circuito. Bueno, ahora vamos a disminuir esta frecuencia a casi 1 kHz para ver qué es lo que sucede. En este caso ahora nos podemos dar cuenta que frecuencias bajas las va atenuando aproximándolas a cero. Bueno, más bien, entre más pequeña sea la frecuencia, si nosotros obtenemos una fuente de entrada todavía con una frecuencia mucho menor a 1 kHz, vamos a darnos cuenta que esta señal se está atenuando a cero. Y la podemos comparar con la señal de entrada, que es la señal verde. Y pues efectivamente el filtro pasa-altas está haciendo bien su trabajo u objetivo. Esa sería la conclusión final para el filtro pasabajas. El filtro pasa-altas. El filtro pasa-altas deja pasar todas las frecuencias altas sin ningún problema, pero debajo del rango de la frecuencia de corte, que serían las frecuencias bajas, estas las va atenuando a cero. Bueno, finalmente, ¿para qué nos sirve estos filtros? Bueno, pues en conclusión podemos decir que los filtros son circuitos que nos permiten eliminar frecuencias de una señal. Ahora, una aplicación. Imaginemos que un sensor de luz nos proporciona una señal que contiene todas las frecuencias del espectro visible, pero solamente necesitamos la señal de infrarrojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para obtener solamente esa señal de infrarrojos? Con lo que hemos aprendido, podemos decir que utilizando un arreglo de filtros
podría servirnos para obtener dicha señal en específico, ya sea con las características necesarias para obtener dichas señales. Y pues nada, eso sería todo. Gracias por su atención y muchísimas gracias por ver el video.